Estimados estudiantes, el tema del siguiente ejercicio es integral de superficie de un campo vectorial y el objetivo es utilizar el teorema de la divergencia para calcular una integral de superficie de un campo vectorial. Ejercicio. Calcule la integral del campo F sobre la superficie S, diferencial de S, donde S es la parte del semicono Z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que está debajo del plano Z4, donde S tiene una orientación hacia abajo. Además, el campo F está dado de esta forma. Solución. Dibujamos el sistema tridimensional y a continuación vamos a dibujar el semicono. Este semicono tiene esta forma. Como dice que está debajo del plano Z igual 4, colocamos aquí el plano Z4 y entonces el semicono a considerar es el que observamos aquí. Esta superficie tenemos por dato que está orientado hacia abajo. Entonces dibujamos aquí un vector normal que nos recuerde la orientación de la superficie. Vamos a ver cómo sería el desarrollo en una primera forma. Entonces, para poder calcular esta integral de superficie de este campo vectorial sobre la superficie S, tenemos que ver sobre qué plano vamos a proyectar esta superficie. En este caso vamos a proyectar sobre el plano XY y la proyección me sale pues la región comprendida por esta circunferencia. Entonces, esto es igual a la integral doble sobre la región D, que viene a ser la proyección de la superficie, que está en el plano XY, del campo vectorial F por la gradiente de F sobre el valor absoluto de F de Z, que viene a ser la tercera componente de la gradiente, diferencial de área. A continuación, vamos a hallar la gradiente de la función f que se obtiene de la ecuación de la superficie. Tenemos entonces que la ecuación de la superficie, en este caso la superficie S, tiene esta forma: z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esta ecuación tenemos que escribirla como una superficie de nivel de una función de tres variables. Para ello hacemos lo siguiente. Pasamos en este caso al lado izquierdo y tenemos esto: z menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Entonces mi función f de tres variables será pues esta que vemos aquí. Este viene a ser mi función f de x y z, igualada pues en este caso a una constante, es decir, como una superficie de nivel de una función de tres variables. Muy bien, ahora aquí vamos a hallar la gradiente de esta función. Empezamos entonces con la primera componente, que viene a ser la derivada de la función f respecto a x. Derivar z respecto a x, 0. En este caso, esta raíz depende de x. Aquí aplicamos regla de la cadena. Al derivar va a ser 1 sobre 2 veces esta raíz por la derivada de la función que está dentro respecto a x, que es 2x. Simplificando, nos queda esta expresión. Arriba menos x, por ese signo menos que está aquí delante, sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. De forma análoga, si derivamos todo respecto a y, tenemos lo siguiente. Aquí es menos y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Derivamos todo respecto a z, aquí queda 1, aquí queda 0, queda 1 entonces. Así entonces obtenemos la gradiente de la función f. Y en este caso el valor absoluto de f de z, que es la tercera componente de la gradiente, es el valor absoluto de 1, y aquí se obtiene 1. Luego, la integral del campo f sobre la superficie S, este es igual a la integral doble sobre la región D de f por, en este caso estamos considerando menos la gradiente porque la superficie S está orientada hacia abajo. Al colocarle menos la gradiente vamos a conseguir que la tercera componente va a tener signo negativo, es decir, con eso garantizamos que está apuntando pues hacia abajo. Entonces, reemplazando el campo vectorial f y reemplazando pues este cociente tenemos lo siguiente. Y al hacer el producto punto acá de estos dos vectores, vamos a tener una integral doble bastante compleja, con exponenciales y raíces, lo cual pues dificulta llegar al resultado.
Eso quiere decir entonces que este no es el camino adecuado. Vamos a buscar otro camino. Segunda forma. Vamos a considerar la superficie S asterisco como el plano z igual 4 que está dentro del cono, orientado en este caso hacia arriba, y sea S de t igual a la superficie S unido con la superficie S asterisco. Esta superficie S de t, como podemos observar, es una superficie cerrada, pues encierra un sólido con orientación hacia afuera, es decir, orientación positiva. Entonces, podemos usar el teorema de la divergencia, el cual dice lo siguiente, que la integral del campo F sobre la superficie S de t, que en este caso es cerrada, es igual a la integral triple sobre el sólido E, que es el sólido encerrado por esta superficie, de la divergencia del campo F diferencial de volumen, donde la divergencia del campo F se obtiene de la siguiente manera. Vamos a colocar por aquí. La divergencia del campo F es igual a la derivada de P respecto a X más la derivada de Q respecto a Y más la derivada de R respecto a Z, donde P es la primera componente de mi campo F, Q es la segunda componente y R en este caso la tercera componente. Hallando las derivadas tenemos, ¿no? En este caso si derivamos respecto a X, observamos que esta componente no depende de X, por tanto la derivada es 0. Si derivamos acá Q respecto a Y, también no depende de Y, sale 0. R respecto a Z, si depende, deriva Z es 1, va a quedar 1 aquí. Eso implica entonces que la divergencia, en este caso del campo F, es igual a 1. Luego, reemplazando en el teorema de la divergencia el valor de la divergencia obtenida, tenemos que es igual a la integral triple sobre sólido E de 1 diferencial de volumen. Para desarrollar esta integral debemos describir el sólido E, pero como el integrando es 1, esta integral triple representa también el volumen de este sólido. Como este sólido es un cono, por propiedades básicas, podemos obtener el volumen de la siguiente forma, como 1/3 del área de la base, que es pi por el radio al cuadrado. Aquí el radio es 4 porque al reemplazar z4 en la ecuación de la superficie, efectivamente pues me sale una circunferencia de radio 4. Por la altura también podemos observar que es 4. Y así obtenemos de manera sencilla que la integral del campo F sobre la superficie S de t es igual a 64pi sobre 3. Por otro lado, ahora vamos a calcular la integral del campo vectorial F sobre la superficie S asterisco diferencial de S. Recordemos que esta superficie S asterisco está orientado hacia arriba. Para desarrollar esta integral debemos proyectar la superficie sobre un plano coordenado. En este caso vamos a proyectar sobre el plano XY. La proyección sale un círculo que, por lo mencionado anteriormente, este círculo es de radio 4. Vamos a colocar aquí el radio 4. 4 aquí y 4 aquí. Eso me va a servir poder describir la proyección. Seguimos. Vamos ahora a hallar la gradiente de la función f. Para ello consideramos la ecuación de la superficie S asterisco, que en este caso es z igual 4. Aquí la función f es esta expresión. Este viene a ser f de x y z. Entonces aquí tenemos que la gradiente de esa función es igual, derivamos todo respecto a x, 0. Derivamos todo respecto a y, no depende de y, también es 0. Derivamos respecto a z, queda 1. Y como estamos proyectando en el plano XY, aquí vamos a hallar el valor absoluto de la tercera componente de la gradiente, es decir, de f de z, que es el valor absoluto de 1, igual a 1. Ahora nos falta también describir la región D. En este caso, la región D, como es un círculo de radio 4, vamos a usar coordenadas polares.
es tolos R, teta, tal que el ángulo teta abarca en este caso los 4 cuadrantes, teta de 0 a 2pi y R de 0 a 4. Muy bien. Luego, la integral del campo vectorial f sobre la superficie S asterisco diferencial de S, este es igual a la integral doble sobre la región D, que es la proyección de la superficie S asterisco, del campo f por la gradiente de f sobre el valor absoluto de f de z diferencial de área. Reemplazando el campo f y este cociente, tenemos lo siguiente, donde al hacer el producto punto de estos dos vectores, llegamos a esta integral doble, donde el integrando en este caso es z. Recordemos que la región D está en el plano x, y, por lo tanto el integrando debe depender de x e y. Como aparece z, vamos a cambiarlo con la ecuación de la superficie sobre la cual estamos trabajando, que es z igual 4. Reemplazamos en vez de z igual 4. Ahora sí, ya vamos a escribir como iteradas, en este caso usando coordenadas polares, es decir, teta va de 0 a 2pi, r va de 0 a 4, de 4 y el diferencial de área viene a ser r de dr de teta, donde al desarrollar esta intraliterada obtenemos que es igual a 64pi. Así, entonces tenemos lo siguiente, que la integral del campo f sobre la superficie S de t, donde S de t es la unión de la superficie S, que es el semicono, con ese asterisco que es el plano, se escribe de esta manera, donde, gracias al teorema de la divergencia, la integral del campo f sobre la superficie S de t es igual a 64 pi tercios, y la integral del campo f sobre la superficie S asterisco, 64 pi. Despejando, tenemos entonces que la integral del campo f sobre la superficie S, que es lo que nos pedía inicialmente, sale pues menos 128 pi tercios. Con esto concluimos la solución del ejercicio. Cabe resaltar que fue de mucha ayuda utilizar el teorema de la divergencia en este ejercicio. Muchas gracias.